El ministro de Exteriores ha dicho que de bajar la cabeza ni hablar. No entiendo muy bien cuál es la parte de nuestra conducta que exigiría una disculpa, ¿no? Y lo argumenta. Dice que el gobierno español fue el único que se prestó a ayudar a Bolivia cuando Francia, Portugal e Italia se negaron. Nos pidió escala en Las Palmas y lo autorizamos. Una especie de rebota y explota que ya veremos cómo sienta a nuestros vecinos europeos. Y con su peculiar forma de apaciguar, dice que los ataques de los líderes americanos nacen de la ignorancia. Creo que han sido unas declaraciones que se han hecho sin un conocimiento exacto de lo que pasó. Bueno, al fin y al cabo, la misma falta de información que tuvimos en Europa cuando creímos el rumor de que Edward Snowden, el chivato del espionaje masivo de Estados Unidos, iba en el avión de Morales. Nos dijeron que estaban claros. ¿De que estaba dentro o de que no? De que estaba dentro. Y por último, una declaración que cierra el círculo, que seguro que aprovechan los líderes latinoamericanos, o mejor, una no declaración sobre el contacto, o no, con Estados Unidos en esta estrambótica crisis. Pero, ministro, dígame. ¿Ha llamado a Estados Unidos para quejarse? No forma parte de las contestaciones que un ministro de Exteriores da sobre las relaciones con sus socios y sus amigos. Habrá que estar muy atentos a las próximas intervenciones al otro lado del charco. Parece que Rajoy, por ahora, no tiene intención de responder a acusaciones como estas. Indigno presidente Rajoy, abusador. ¡Abusador! ¡Abusador! A lo mejor hemos abusado de esta música de abusadora, pero bueno. Me he arrancado. Te has arrancado a bailar. El debate de fondo está si España lo ha hecho bien y si Venezuela se está propasando, ¿no? Cada vez más, Miguel Ángel. Pues yo creo que Venezuela se está propasando y que España lo ha hecho mal. Es decir, ¿por qué lo ha hecho mal? Pues porque, primero, se sobreentiende que España es el valedor de los países de Iberoamérica en Europa y no podemos quitarnos de medio diciendo, bueno, nos pidieron tomar tierra en Canarias y dijimos, no, hay que claramente manifestar a nuestros socios europeos que así no se hacen las cosas, que no se puede prohibir el uso del espacio aéreo al avión del presidente boliviano, que eso es una indignidad. Y después, es decir, después de los vuelos que hemos tolerado y que aquí no ha pasado nada, de la CIA lleno de presos cogidos a lazo en los sitios más diversos y llevados a Guantánamo o llevados desde Guantánamo a países donde la tortura es un deporte y aquí no se ha dicho ni una palabra y nadie en Europa ha levantado la mano. Ahora resulta que lo que hay que registrar es el avión de este señor por si acaso lleva a Snowden, pero este Snowden que ha hecho demostrar que nos estaban, digamos, avasallando los americanos. Es decir, Estados Unidos es un héroe. Estados Unidos yo creo que ha hecho contra esto una jugada de inteligencia de manual. Sabe perfectamente porque lo tienen ubicado donde estaba Snowden, además, pero sin embargo ha lanzado, y nosotros hemos picado, y el resto de los países de la Unión Europea que han participado, el mensaje que a cualquiera que se le ocurra dar el más mínimo apoyo a este señor, le va a montar semejante pollo que le va a hundir el país, quiero decir, porque simplemente con la idea de que iba este señor en un avión, la que hemos montado dando vueltas por todo Europa. Yo estoy de acuerdo contigo, estaban seguros de dónde estaba. Y además, si tienen alguna duda, llaman a Putin, que es otro servidor del Departamento de Estado americano. Oye, Putin, ¿cómo lo tenemos? Aquí le tengo, está sentado, lo que sea. Y la gran pregunta es, ¿y si hubiera ido en ese avión? ¿Qué hubiera pasado? Y nosotros lo hubiéramos localizado, ¿qué? O sea, quiero decir, ¿este señor ha cometido algún delito en España? Ninguno. Lo vamos a requerir. Nuestra jurisdicción dice que no podemos enviar presos a países donde tienen pena de muerte por las penas en las que vamos a tener, entonces. Bueno, a mí lo que me inquieta esta situación... No hubiera podido ser extraditado. No hubiera podido ser. Que me inquieta esta situación que habíamos dado argumentos al populismo bolivariano y se lo hemos dado. Claro. Porque estamos acostumbrados a gratuitamente encajar la verborrea de Maduro y de sus colegas, pero es que ahora le hemos dado un argumento de peso para sostener que el imperio se ha apoderado de nosotros. El imperio no se ha apoderado de nosotros, creo yo, pero sí hemos hecho un acto de vasallaje muy discutible. Y sí recordaría, lo sabes tú bien, Miguel Ángel, cuál es la situación de la prensa y de las libertades en el entorno bolivariano. Lo digo porque vociferar estos sujetos, como hace la Kirchner, como hace Correa, y como hace Evo Morales y como hace Maduro, con la ley de prensa que existe allí, es particularmente embarazoso. Ya, pero fíjate, todo eso es verdad. Pero tú fíjate cómo están actuando los Estados Unidos para que estos países, con eso que acabas de describir, resulten ser los abanderados de las libertades y los que brindan asilo a un ciudadano realmente ejemplar. Miguel Ángel, atentos. El 9 de noviembre es la fecha en la que conmemoramos el derribo del muro de Berlín. Y el derribo del muro de Berlín es precisamente el fracaso del socialismo.
Por eso hoy es un día tan importante, porque es el triunfo de la libertad, el triunfo de los valores, el triunfo de lo que realmente nos hace personas, lo que nos hace hombres, que es la libertad. Y que es lo que permitió en Europa que la mayor amenaza a la libertad, a la democracia, es precisamente pensar que no hay amenazas a la libertad, porque sí las hay en Europa y en todo el mundo. Y en América Latina, que pues a mí no me corresponde hablar de cuáles son las amenazas a la libertad, porque sería como hablarle a Noé de la lluvia, ¿no? Sobre todo con todos vosotros que estáis defendiendo diariamente la libertad y la democracia en Venezuela. Lo que sí creo es que es muy importante, como nos enseña la historia del muro de Berlín, mantener la esperanza. Pues no, es decir, gracias a los disidentes, gracias al apoyo de gente de fuera, el socialismo fue derrotado y hoy podemos disfrutar de la libertad en toda Europa. Yo lo único que quiero traer en nombre de PAES es un mensaje de esperanza y de apoyo a todos los que están luchando por la democracia y por la libertad en Venezuela. Lo que pensamos está resumido en un librito que bautizamos ayer y que está a disposición de todos vosotros, y simplemente deciros que podéis contar con todo nuestro apoyo y nuestra simpatía y nuestro agradecimiento, porque vuestra lucha por la libertad es también nuestra lucha. Muchas gracias. Bueno, tranquilidad de momento en esa plaza Tahrir del Cairo, que como saben es el epicentro de las personas, bueno, pues que apoyan este golpe militar. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de toda la noche de cualquier novedad que nos llegue desde Egipto, e incluso, pues en la medida de lo posible, iremos pinchando las imágenes que nos vayan llegando para ofrecérselas y comentarlas aquí en la mesa. Pero resulta que un día más tenemos que hablar de la polémica sobre el avión de Evo Morales. UNASUR celebró anoche una reunión de urgencia para evaluar lo que había ocurrido, y 5 presidentes latinoamericanos acudieron a esa cita que se produjo en Cochabamba para respaldar a su homólogo boliviano. Los dirigentes de Argentina, Ecuador, Surinam, Uruguay y Venezuela condenan el trato dado a Morales y piden explicaciones a Francia, Italia, Portugal y también a España. El presidente boliviano ha contado su versión sobre lo ocurrido durante su escala forzosa en Viena con el embajador español. Vamos a escucharlo, pero también lo que han dicho otros de los líderes latinoamericanos que estuvieron presentes anoche en Cochabamba. El embajador de España en Austria y nos dice que si queremos aterrizar en Las Palmas, pues tiene que revisar el avión de la presidencia. Yo dije que tiene que revisar. Se levanta, sale, conversa, según él, con su vicecanciller. Otra vez vuelve y me dice, ¿por qué no nos invitas cafecito dentro del avión? Así podemos revisar el avión. Yo dije, embajador, yo no soy ningún delincuente que usted me controle el avión. Sinceramente estoy convencido de que el presidente Rajoy no conocía esta barbaridad, y esperamos respuestas para el comportamiento de un embajador que ese está perdido, no 500 años, 2000 años en historia, ¿no? El día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que se roban del pueblo español. Pues sobre esta polémica le ha preguntado nuestra compañera María Casado al ministro de Exteriores, que hoy ha estado en los desayunos. Estos son algunos extractos de esa entrevista. Este incidente nace a partir de esa sospecha de que el exanalista de la CIA, de Edward Snowden, podía ir dentro de ese avión del presidente de Bolivia. ¿Usted tuvo alguna duda en algún momento? Mire, yo puedo operar con los datos que me dan. Quien tiene que... ¿Y estaban claros esos datos? Nos dijeron que estaban claros. ¿De que estaba dentro o de que no? De que estaba dentro. Una vez que yo por escrito tengo la garantía de que el señor Snowden está, yo creo en la palabra de los países amigos, y Bolivia lo es. El embajador no podía en territorio austriaco entrar en un avión que goza de extraterritorialidad. Por tanto, eso es rotundamente falso. La expresión esta de tomarse un cafetito en el avión, pues probablemente sea cierta, pero no hay que darle más trascendencia. Solamente se hubiese producido el cafetito si el presidente hubiese invitado al embajador a tomar un cafetito. En España no tiene que pedir ninguna disculpa. El espacio aéreo no ha estado nunca cerrado, y en segundo lugar, la escala inicial no se anuló nunca. La prueba es que el permiso para la escala tiene el mismo número que el que se dio al principio de los tiempos. Es decir, España no tiene por qué pedir ninguna disculpa en este tema.
Pues hay más, porque esta tarde hemos sabido que la Cancillería de Bolivia ha llamado a consultas a los embajadores de España, Italia, Francia y Portugal en La Paz, y también hemos conocido este comunicado del Ministerio de Exteriores español. En ese documento el Gobierno lamenta el incidente que se produjo con el avión de Morales y reitera que no fue responsabilidad de España. Además, se muestra sorprendido por algunas de las declaraciones realizadas en esa reunión de Cochabamba. Bueno, pues estamos ante el preludio de una crisis diplomática en toda regla entre España y Bolivia. Julio César. No, vamos, no lo creo. Aquí es que hay varias cosas. A ver, empezamos por la moda. Sí, vamos. No. Empezamos por un congreso de moda. No, por lo de estilismo político. No. Oye, cuidado que les molesta muchísimo. Ya, no, por eso no. Eso se ve allí. Pero esto se ve allí. Pues un saludo. Bueno, pero tienen que ser conscientes que la mesa de los viernes es una mesa especial. No, pero si luego entramos en el tema de la estética. Vamos a la pregunta. La pregunta que yo te formulaba. Que yo te voy a responder. Eso espero, que no te vayas por la rama. No, nunca lo hago, yo no, aquel sí, yo no. Se produce una violación de la Convención de Viena, esto es innegable y esto es inadmisible. Punto primero. Punto segundo, incomprensiblemente, España, que seguramente debería estar a la cabeza a la hora de mediar y de evitar que este tipo de cosas pasen casi en nombre de la Unión Europea. Bueno, una Unión que tampoco tiene política exterior, pero bueno, en el caso de las relaciones con América Latina, España habría sido el país que seguramente tendría que haber liderado esa o negociación o evitar que fuera a mayores. Tampoco lo hizo. Es verdad que sí dio permiso para que el país... Dime. Yo es que he leído que hoy precisamente Margallo, a instancias de su homólogo boliviano, fue quien intervino, quien medió para intentar que Francia, Italia y Portugal abriesen ese espacio aéreo. O sea, lo pidieron ellos, según Margallo, según ha dicho Margallo. Sí, pero claro. Bien. Si esto es así, entonces retiro lo que acabo de decir. Desconocía ese detalle. Si efectivamente fue así, porque hasta donde yo sé, en las mediaciones con Portugal, con Italia, no se habían producido, por lo menos, los datos que yo tenía. Si esto es así, entonces esa parte de la crítica la retiro de forma inmediata. No solamente es así, sino que el propio Morales dice que con el que conversa, con el que platica, es con el embajador español. Por lo tanto, en cualquier caso, si efectivamente esto es así, no parece que tenga demasiado sentido la reacción desmesurada y desproporcionada de, ojo, no los presidentes de América Latina, 5 presidentes de América Latina. Uno ha estado muy educado. Sí, pero aquí la cuestión de fondo. Correa ha estado muy sensato. Yo creo que la cuestión de fondo es el servilismo de Francia, de Italia y de Portugal con los Estados Unidos. Creo que Antonio que no había terminado Julio. No había acabado, pero no, ya está, ya lo dijo. Claro, quiero decir, este punto cuestionable de hundir la cerviz ante Estados Unidos, cuando además tampoco habíamos puesto ningún tipo de problema para que pasaran los aviones de la CIA, y además cuando resulta que es que nos espía, y quiero decir, determinadas cuestiones que son suficientes y de suficiente enjundia como para decir, hasta aquí ya está bien, y sin embargo, bueno, pues hundimos la rodilla ante este tipo de peticiones. Incluso tampoco tenemos ningún problema, no ya nosotros que mediamos, sino el resto de países de la Unión Europea, para violar una convención internacional y hacer algo que es inadmisible. Y lo más lamentable de todo esto es que esto es dar argumentos a discursos populistas como los que hemos escuchado después. Antonio. Yo creo que, como ha dicho Felipe González, esto es inadmisible lo que ha pasado. Es decir, no puedes parar el avión de un presidente de gobierno que es soberano. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión es que después de la que ha caído, después de habernos enterado todos de que los Estados Unidos estaban espiándonos a todas horas, en todas partes, o sea, que Internet está intervenido, que Google pues es un nido de espías, todo eso, pues resulta que encima, cuando pasa supuestamente el tío que nos ha filtrado toda esta cuestión, tenemos que paralizar el espacio aéreo porque los Estados Unidos hacen una llamada por teléfono. Esto sencillamente es inadmisible. Yo creo que en el caso español todavía hemos quedado bastante bien. O sea,
Porque sí, tenemos un embajador que no ha entendido la película y que parece que se ha extralimitado. Pero ha aterrizado en Las Palmas a fin de cuentas. Claro. Por lo visto, García Margallo, por lo visto, hizo alguna gestión con los 3 países que le habían negado el permiso para aterrizar y directamente con Kerry, ¿eh? Directamente con Kerry, efectivamente. Sí. Bueno, entonces yo creo que todavía no hemos quedado los peores, ¿no? Pero vamos, a mí lo que me parece tremendo es que después de habernos enterado de la deslealtad de nuestro principal socio en la OTAN, por ejemplo, y en todas las instituciones supranacionales, pues, en fin, tengamos que pasar por ahí, es decir, tengamos encima de cornudos apaleados, ¿no? O sea, el Snowden a mí no me simpatiza demasiado, pero reconozco que gracias a él nos hemos enterado de la podredumbre que hay en todos los servicios secretos occidentales, sobre todo los norteamericanos, y por lo visto también los franceses, porque a rebufo de la noticia ha salido la otra, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que paralizar todo el tráfico aéreo, parar el avión de un jefe de Estado por la sospecha de que puede ir este espía, pues la verdad es que no se entiende esa concepción del vínculo transatlántico que tienen las grandes potencias europeas. A mí me parece sencillamente ridícula. Y sobre el daño que este hecho ha podido producir a las relaciones entre España y Bolivia, que Margallo calificaba de país amigo, que ha habido un giro aquí, porque quiero recordar también, esta información la he leído en el diario El País, que incluso el homólogo, el ministro, el canciller de Exteriores boliviano, ha agradecido públicamente a través de una carta la mediación de España y del ministro Margallo, y ahora parece que han reculado y han echado hacia atrás. No lo vamos a tener con Bolivia. Yo creo que lo de Bolivia está bastante aclarado. Aquí lo que me parece inadmisible es lo del señor Maduro, que ha dicho unas cosas que no se pueden admitir. Vestido de lagarterana, por cierto. O sea, con el casco, ¿no? O sea, a mí me parece absolutamente infumable que este señor nos dé lecciones aquí de ética y de estética. Ese es el tipo de comentario que decía Graciano y lleva razón, creo, que nos ven aquí en la libertad y van a pensar. Bueno, pues pensarán lo que quieran, pero a mí no me parece serio. No me parece serio que se dé un mitin con casco. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que esto, en fin, no es lo apropiado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo me quedo más con el mensaje que con de Maduro. Quiero decir que con el atuendo. Es que parece que tiene que haber una liturgia estética para insultar, como ha hecho, a las autoridades españolas, que no venía a cuento además. Pero no es la primera vez. Una auténtica extralimitación. Está buscando pretextos pues para intervenir o a tirar al mar ahí en el Caribe, los pocos intereses que quedan ya en Venezuela, pues entre otras cosas no han sido intervenidos, se están marchando. Yo conozco empresarios que les ha arruinado, porque sencillamente no paga. E incluso han intentado hasta el trueque. Es decir, déjame unas toneladas de petróleo, la madera esa que tienen ahí, o uno de los hoteles que han nacionalizado. Yo creo que en el fondo lo que es sorprendente es que te sorprendas, Antonio. Vamos a ver. Estados Unidos, aparte del vínculo transatlántico, que es un hecho real, en el fondo, en fin, no quiero abusar hoy de la palabra, pero lo que son las potencias occidentales y los Estados Unidos son primos. Son primos. Básicamente el Reino Unido y tal. Y desengañemos, esta es la política exterior del mundo. Bolivia no es una potencia precisamente. No es una potencia. No representa nada en el gran concierto del poder internacional. No, pero si no estoy justificando, entonces es evidente que todo este elenco de presidentes populistas, Correa, Ollanta-Humala es otra cosa, es un militar que ha estudiado. Ollanta-Humala no estuvo en esa. Para estudiar Correa, te digo dónde estudió tu amigo. Bueno, Correa, bueno, estudiar en Harvard a veces tampoco es garantía de nada, ¿no? Pero, en fin, pues yo no he estado. Todo esto ha sido producto de que la ultraderecha allí dejó esos países como lo dejaron. Pero es difícil reconocerse porque empieza a haber clases medias, no al estilo europeo, en estos países, algunos de los cuales modestamente yo conozco bien. Y me interesa hacer otro, añadir a lo que allá habéis expresado. Quien manda en Estados Unidos se llama Barack Obama. Barack Obama, el salvador de los salvadoreños. Yo te he oído a ti enormes elogios sobre el nuevo, cuando llegó allí, que iba a cambiar el orbe de no sé qué. Y resulta que siempre, que en política exterior y sobre todo en los segundos mandatos, los presidentes demócratas son infinitamente más duros que los presidentes. Eso es otro debate, gracias. Ya no, pero quiero decir que es evidente lo mismo que ha pasado en Egipto. Esto no se produce sin la intervención norteamericana. Y esto es así. Ángel, me falta por hablar y también quería preguntaros, que después de lo que ha pasado, ¿a quién toca ahora pedir disculpas? Pues no, imagino que como todo en diplomacia se solucionará por debajo
y la bravuconada de alguna salida de tono pues quedará prácticamente en nada, en bravuconada una más. Por recoger el testigo que decía Graciano Palomo, en muchas ocasiones hay que ver las noticias con otro protagonista. ¿Qué estaríamos diciendo si el presidente fuera Bush? Dios mío de mi vida, el mismísimo demonio. Pero aquí, sí, Estados Unidos se ha pasado tal, pero bueno, ¿qué estaríamos diciendo si los espías fueran con Bush y no con Barack Obama? Cierro el paréntesis, que es otro debate. Primero, no se puede humillar a un jefe de Estado, aunque sea de la pequeña Bolivia, entre comillas, lo de pequeña todo en rosa, casi detenido o retenido 13 horas en una sala VIP en un aeropuerto de la Europa occidental moderna y democrática. O sea, que esto pase en Zimbabue, te lo puedes creer. En Viena es insultante para Evo Morales. Me parece impresentable, primero. Segundo, voy a decir cosas que no se contradicen, pero a ver si consigo hilar la cuestión. En el asunto de la reunión esta de UNASUR con determinados líderes, ojo, ha habido distintos discursos, ¿eh? Correa no ha dicho lo mismo que Maduro, ¿eh? Claro, cuando Correa, que tú le conoces bien y personalmente te impactó. Personalmente. Claro, cuando Correa te dice, le conoces bien porque ha estado unas cuantas horas con él y yo no. Un rato haciéndole una entrevista. Bueno, cuando Correa dice, yo no sé si Rajoy estaba en este detalle y tal y cual, ojo, le está echando un capote, o por lo menos está echando agua al fuego, ¿eh? Que es lo que tiene que hacer un jefe de Estado con una visión más allá del minuto. En clave interna, lo que hace Maduro es volver a echar gasolina al fuego para su clave interna y su horda bolivariana. Con todos mis respetos para quien tenga la conciencia bolivariana. Pero es que es absurdo completamente, donde no lo hay. Es que además acaba cayendo en la caricatura de sí mismo, que es lo peor que puede hacer un líder político, creerse el personaje, porque acaba siendo un esperpento. Cosa que no son los demás señores, ni el humillado ni Correa. Por cierto, y ya casi termino. Casi. Porque voy a decir dos cositas más si me deja Antonio. Casi, digo, es un esperpento, pero no era esperpento su mentor. O sea, él es una caricatura de Chávez. Ha quitado ya toda la brillantez. Bueno, Chávez también apuntaba maneras. Lo de agachar la cerviz. Yo estoy de acuerdo en que determinados países hacen lo que hacen por una presión directísima, no sé si orden de Estados Unidos. Pero ¿quién se come el marrón si este tío hubiera ido en el avión? ¿Quién se come el marrón y el problema diplomático de dar asilo o no si este señor aparece se lo comería Bolivia. En Londres? Se lo comería Bolivia, que es el que lo ha transportado. ¿Ah, sí? Y si Bolivia coge, abre la escalera y baja al aeropuerto, se lo come Austria. Ah, amigo. En Las Palmas de Gran Cuidado, Canaria. Cuidado. ¿Tú te imaginas que coge, de repente llega el avión, está el suelo boliviano, sabe la escalera, se asoma un señor con gafas y hace tu. Pues se aplica, esto es Las Palmas. No. El problema sería la leche. O sea, impresionante. Con la cantidad de agentes. Y termino. Iba casi a acabar. Claro, pues he dicho casi. Y termino ya. No olvidemos una cosa que conviene recordar. ETA, la banda terrorista ETA, cayó en los años 90 y primeros años del 2000, cayó a manta. Todas las semanas había detenciones de decenas de dirigentes y de comandos operativos gracias a los aparatitos de escuchas, de internet, de interceptar wifis de restaurantes y hoteles, de interceptar emails en tiempo real que los Estados Unidos... Déjame acabar. Que los Estados Unidos... Sí, pero es que esto me parece interesante. No lo que decís vosotros. Que los Estados Unidos prestaron, enseñaron, donaron, o como quiera decir, a las autoridades españolas. Eso nadie te lo discute, Ángel. Lo que pasa Pues es que les está los Estados costando Unidos... a los servicios secretos estadounidenses con ese eso señor, es cierto. Eso que ha hecho es cierto. Lo que pasa es que absolutamente los Estados Unidos cierto. no solamente hicieron esto. Estos son máquinas que filtran todo el flujo de Internet y pillan las palabras clave. Pero hombre, claro. Pero es que además, si me permiten, los Estados Unidos lo que hacían era meter un micrófono en las reuniones del Consejo Europeo. Y eso sí que no tiene nada que ver con ETA, ni es tolerable. No nos caigamos de un guindo. No, pero de verdad. Pero es que es muy distinto. Vamos a ver, Antonio, pero nos pensamos que el Reino Unido o Alemania, no seamos ingenuos, no se intentan enterar de lo que pasa en el Consejo de Ministros en directo. Pues ya está. Se has fastidiado. Claro, se intentan enterar. Pues nos ponemos estupendos, pero entre los países amigos
uno se Eso no intenta se enterar hace. de la... Eso no se hace. Hombre, por favor. Eso no se hace. Eso no se hace. Y Y si se va a seguir y si se hace, haciendo. se lía. ¿Entiendes? Graciano, Antonio, Ángel y Julio César. No, Veo bueno. que tenéis ganas de hablar. Vamos a hacer una Yo ya cosa. acabo. Vamos a hacer una cosa. Yo ya Vamos a acabo. seguir Por la escuchando otras voces, porque sobre este incidente diplomático también se ha pronunciado el presidente del Parlamento Europeo y el expresidente del Gobierno, Felipe González, que esta mañana participaba en un desayuno informativo. Me ha parecido que el trato al presidente de Bolivia ha sido ridículo y totalmente inaceptable. No podemos mostrar esa falta de respeto por las leyes internacionales. Es completamente inaceptable. Por tanto, no puedo entenderlo y creo que debemos comprobar quién dio órdenes de que se hiciera así. Una especie de vodevil, que es el que hemos tenido que soportar con un extraño vuelo del presidente boliviano. Me da exactamente igual cuál es la consideración que cada uno tenga de la personalidad del presidente de Bolivia, pero lo que ha ocurrido no es de recibo. La pregunta es, ¿a quién le tenemos que pedir responsabilidades sobre todo lo que ha pasado? ¿Llamamos a Estados Unidos? No, hombre, Bueno, vamos a ver. es que primero yo para creo los países que hayan hecho Yo algo. vuelvo a insistir en que la política internacional no son leyes. Hay leyes, hay derecho internacional que nadie cumple. Desde 1492. En la política internacional es la fuerza. La fuerza. Eso es lo que se impone en la esfera internacional. Yo quisiera ser más optimista que tú. No, bueno, sí, pero no se sí. puede dibujar así. Yo puedo hacer una fotografía del mundo en color, vamos, que la firmaría Vincent Van Gogh. Pero la realidad es que los liderazgos mundiales existen. Y los Estados Unidos ejercen ese liderazgo. Y naturalmente son nuestros hermanos, pero entre la potencia del Estado plurinacional de Bolivia y los Estados Unidos, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Berlín, París y Roma, ya sabemos por lo que van a optar. Lo que es sorprendente es, a pesar de los miles de agencias que tienen, ya lo sucedió en infausta ocasión con el 11S, es que alguien dijera que este señor de las gafitas iba ahí. Entonces, si esto que dice Felipe González, que ha estado 14 años en el poder y en algunos con poder absoluto, dice que sí, que es un vodevil. Bueno, claro, pero, hemos visto aquí lo que pasó 14 años cuando él se sentaba en Moncloa. ¿Por ¿Sabéis qué? quién era su gran aliado en transatlántico? George Bush padre. George Bush padre. Que no era el padre de Barack Obama, Entonces, que era Bush padre. Yo creo que a mí me parece una exageración, sinceramente. Una exageración el tema de... Y que para España eso no tiene ninguna importancia, entre otras cosas porque ya nos están tirando por la ventana, incluso regalándoles millones, que creo que debemos hacerlo, en cooperación. Tener una política europea común en cuanto a política internacional, me refiero, Julio César, nos hubiese evitado, hubiese, no sé, frenado de alguna manera esto que hemos vivido, el poder habernos coordinado mejor, me refiero. Claro, seguramente habría ayudado mucho si hubiera una política exterior europea, no varias. Las relaciones con los países de América Latina, la manera de hacer frente a determinadas situaciones tensas como esta, seguramente que se habrían llevado de otra forma. No hay una política exterior, cada uno tiene la suya y precisamente por eso, ante el gran Estados Unidos, uno, pues, insisto, doblega la cerviz, si tiene que hundir la rodilla la hunde y ya está, porque, como decía Graciano, es Estados Unidos. Claro. Y, claro... El líder del mundo líder. Ya, claro, pero la Unión Europea también es la Unión Europea. Y América Latina, si no para la Unión Europea, desde luego para España es América Latina. Y estos 5 países, estos 5 presidentes, para nosotros son importantes. Seguramente para Estados Unidos Bolivia no lo es. Seguramente Venezuela tampoco. Les merecerá muy poco respeto. Alguno de los líderes les parecerán lo que quieran. Para nosotros son fundamentales. Lo han sido siempre. Y si en algún momento hay que ponerse de parte, uno tiene que saber de dónde viene y dónde puede estar una parte muy importante de su futuro. Ángel, muy breve, por favor. Muy brevemente, por cambiarte un poquito el tercio, no es un problema de política exterior, es un problema de política de seguridad y defensa. Y luego viene la política exterior. La política exterior en la Unión Europea, o el amago, se llama PESC,
política exterior y de seguridad común, va de la mano. Aquí la clave está en que no existe una política de defensa o de seguridad común y por lo tanto no existe política exterior común, porque cada uno va a lo suyo, en lo bancario ya lo hemos visto, en lo fiscal, pero en lo de defensa sin comentarios. Eso ya ni te cuento. Bueno, pues esas son las opiniones de la mesa sobre todo lo que ha rodeado ese incidente con el avión de Evo Morales hasta este momento. No sabemos si el tema dará para más, pero ahora queremos conocer las suyas, sus opiniones. Así que, Bernabé, cuéntanos. Aunque casi todos coinciden en la mala actuación europea en este asunto, también son muchos los que piensan que se ha actuado de manera desmedida en las declaraciones de algunos de los líderes de Latinoamérica. No es el caso de un usuario que nos dice que lógicamente Evo Morales tomará medidas y que no se puede seguir tratando a ningún país de manera paternalista. Victoria Méndez, sin embargo, piensa que Evo está aprovechando el tirón mediático para ganar adeptos en su país. Isabel Lozanay opina que lógicamente Evo tomará medidas y que no. Siento el error. Santiago Pastrana es el que considera que España ha metido la pata, sin duda, pero lo califica de verborrea de Maduro y dice que está fuera de lugar. Muchas gracias, Bernabé, y perdonado que nos trabamos todos, hijo. Venga, hablamos ahora de esas encuestas sobre intención de voto que les anunciaba al principio del programa. Ya está aquí Pepe Herbás. Pepe, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué Ana. apuntan esas encuestas? Bueno, yo creo que lo más relevante de la encuesta del diario El Periódico es que viene a confirmar la tendencia que nos habían descubierto en el último mes, tanto la encuesta que había hecho Metroscopia para El País como la encuesta del CIS. Y ya ha pasado un poquito incluso las fronteras españolas, de tal manera que, por ejemplo, The Economist se atreve a comentar las últimas encuestas y prevé que va a tener que haber una coalición paella. De esto habla en su artículo. Ángel ya me está mirando, poniendo cara. Luego tendrás tiempo para... Pues deja que nos cuente, porque es muy interesante. Luego voy al rebote. Vamos primero con las encuestas. Vamos, ¿no, Pepe? primero con las. Diario El Periódico titula Habla de caída libre. La crisis y la corrupción hunden a los dos grandes partidos. Matiza que GESOP detecta un 40% de indecisos. El Partido Popular bajaría de 186 a 118 diputados. La caída del PSOE es más moderada, quedaría con 104 escaños. Las mayores subidas serían para Izquierda Unida, hasta 50 diputados, y UPyD, que podría conseguir 33. CiU perdería un máximo de 5 y RC ganaría en cambio 6 escaños. Cuando se pregunta si se prefiere como presidente a Rajoy o Rubalcaba, más del 41% dice que no prefiere a ninguno. Casi el 23% prefiere a Rajoy y el 30,4% a Rubalcaba. Aumenta el suspenso a la valoración del gobierno y de la oposición. Más del 68%. Es reconstruir esa cohesión social. Bueno, vamos a empezar con un ciclo de preguntas.